Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos al segundo fin de semana de nuestro alimento diario, serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo, El oír con fe. Autor Pedro Don. Título de la semana, La verdad del evangelio. Día sábado, leer con oración. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Repetimos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Título del día, somos liberados por la ley del Espíritu de vida. Cuando Adán desobedeció a Dios y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, el pecado entró en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5 versículos 12 y 19. Todos quedaron bajo el pecado como esclavos. La ley no tiene ninguna capacidad para ayudarnos, por tanto, la manera de tratar con nuestra carne es llevarla a la muerte. Capítulo 8 versículo 3. La única manera de liberarnos de la esclavitud del pecado es crucificar a nuestro viejo hombre. Capítulo 6, versículo 6. El que ha muerto ha quedado libre de la ley del pecado. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Capítulo 7, versículo 6. Gracias al Señor, hoy servimos en novedad de espíritu. Cuando los hermanos reconocen que el liderazgo de la Iglesia confía en el Espíritu, tiene un corazón puro y ama la voluntad del Señor, tal como Nehemías, abren su corazón y entregan todo en las manos del Señor. Este milagro ha sucedido entre nosotros. El número de inversionistas del reino ha aumentado en cada región, y muchos han puesto sus posesiones materiales a disposición del Señor. Esto es servir en novedad de espíritu, no en la vejez de la letra. Nosotros no servimos por imposición. La experiencia del versículo 47 del segundo capítulo de Hechos está sucediendo en medio de nosotros. Todos los que creyeron perseveraban juntos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es maravilloso. Por tanto, avancemos, no retrocedamos, sino prosigamos en novedad de espíritu. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. El 7º capítulo de Romanos relata la lucha interna de un cristiano que quiere guardar la ley pero no puede. Vive en un gran conflicto, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos capítulo 7 versículos 14 y 15. Si usted busca justificarse ante el Señor por las obras que hace, tendrá una vida de conflicto. Hoy en día, muchos líderes cristianos viven este conflicto porque no han descubierto el camino del Espíritu y muchos incluso llegan a deprimirse. El apóstol Pablo vio este conflicto y concluyó: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7 versículo 24. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y en el 8º capítulo de Romanos leemos: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 2. Si usted aún vive en la carne tratando de hacer el bien, tratando de hacer la obra de Dios por su propia capacidad, entonces todavía está bajo la ley del pecado y de la muerte. De esa manera no podrá liberarse. Si lanzamos un objeto hacia arriba, inmediatamente cae. Esta es la acción de la ley de la gravedad.
hay una fuerza que lo lleva hacia abajo. Así es la ley del pecado y de la muerte. Mientras esté sujeto a la ley del pecado y de la muerte, así como cuando uno está sujeto a la ley de la gravedad, puede luchar por hacer el bien y querer ayudar a Dios, pero llegará el momento en el que caerá. Gracias al Señor, ahora tenemos otra fuerza, llamada ley del Espíritu de vida, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Cuando creímos en el Señor Jesús, recibimos de Él una fuerza mucho mayor, como la de un cohete que escapa a la acción de la gravedad y se lanza al espacio. Mientras intentemos vencer el pecado o tratemos de agradar a Dios guardando la ley de Moisés, seremos como este objeto, que siempre caerá. No hay otra posibilidad porque somos esclavos de la ley del pecado y de la muerte. Pero al creer en el Señor Jesús, nuestro viejo hombre es crucificado en la cruz y ya no está sujeto a caer. En Cristo somos una nueva criatura, somos como ese cohete llevado hacia arriba. La ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no necesitamos vivir esa vida de conflicto, depresión, cansancio y vejez de la letra. Podemos vivir en novedad de espíritu. En el 6º capítulo de Romanos leemos: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 14. Ya no estamos sujetos a la ley de la gravedad, estamos en otra esfera, la de la gracia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18. Ahora ya no servimos al pecado, sino a la justicia. Pedro volvió a la práctica del judaísmo cuando no comió con los gentiles. En el 2 capítulo de Gálatas leemos: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos aliados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículos 17 al 19. Pablo habla aquí de Pedro, quien predicó contra lo que predicaba la religión judía, pero luego él mismo volvió a edificar lo que había destruido, convirtiéndose él mismo en un transgresor. Era alguien que flaqueó. La función de la ley es resaltar el pecado, porque la ley abulta la ofensa. Romanos capítulo 5, versículo 20. Ella tiene una sola función: resaltar y exponer el pecado. Abultar significa aumentar, como una lupa que hace que las cosas se vean más grandes. En otras palabras, antes de saber que la codicia está prohibida, usted no piensa mucho en ello. La codicia está allí, en su interior, sin que la note. Pero un día, la ley dice que codiciar es un pecado y que Dios castiga a quienes codician. Entonces, la codicia que estaba en silencio se convierte en un monstruo que devora y lo derriba. No puede vencerla porque era pequeña y se convirtió en un monstruo. Por eso la ley no le ayuda. Por tanto, no busque practicar las obras de la ley ni intente ser justificado haciendo cosas para Dios. Quien intenta hacer el bien es el viejo hombre, que ya murió con Cristo. Vivamos para Dios en el Espíritu. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems.
para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.